Buenas noches, estimados docentes. Es un gusto tenerles aquí conmigo acompañándome en este taller sobre la diversidad del alumnado. Eh, la dinámica va a ser, vamos a ver un video ahorita en el que de introducción y después vamos a conversar sobre aquello para continuar con el proceso, ¿ok? Permítanme un momentito, comparto la pantalla. Que le pregunté una vez a un niño, si tienes 3 caramelos, te puedes comer 5. Y él me dijo, no. Yo le dije, muy bien. Vamos a poner desde el principio. Ok, listo, ahí va el video. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño, si tienes 3 caramelos, te puedes comer 5. Y él me dijo, no. Yo le dije, muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice, poco vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razón. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho, tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí. Quizás sí razonaba. Que cuando yo decía que si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó. Entonces me pongo malito. Y muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresa. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, de modo alguno, que no razonen, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió a coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía, les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir, ¿qué ves? Y entonces ellos van a decir, un plátano. Y entonces yo diré, coméroslo. Y ellos me van a decir, no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mientras está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y le dije, ¿qué veis? Todos, un plátano. Digo, vamos bien, vamos según el guión. Y les dije, coméroslo. Y todos empezaron, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así. Y yo dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Y mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos, el tema ya no es el plátano, ni la representación. Pues el abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, 3 melocotones son 3 frutas. Digo, pero 3 frutas, te son de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate, y a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me he tenido 2.
legal. Que lleva razón. Que una de dos. O la he liado yo antes, o la he liado en la hora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del canal. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía, ¿habéis entendido? Entonces decían que sí, sí. Y a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo así. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto diferente. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, ¿dónde está el paraguas, el balón? Y digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dice, en el suelo. Te hace pensar que quizás el adulto sea un niño. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que en definitiva digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Pues mira, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. Y me enseñaron los niños, todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear y modificar el método que me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son sus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? Interesante me parece a mí. ¿Qué les pareció el video? ¿Alguien quiere? Me parece interesante también. Pues el maestro nos transmite el hecho de enseñar. ¿Quién se acuerda? ¿Desde dónde? Enseñar desde el cerebro del qué aprende, ¿no es cierto? Entonces, El que aprende. enseñar desde el cerebro del que aprende, ¿no es cierto? Y también nos enseña que nosotros como docentes podríamos aprender mucho de los niños, ¿ok? O de nuestros alumnos. ¿Ok? Entonces, esta es una pequeña introducción con lo que quería empezar. Vamos a empezar con el tema, ¿de acuerdo? Un segundo para compartir la pantalla, por favor. Esto está un poquito lento. Ok. Un segundito, tenemos un problema. Un segundito y les comparto la pantalla.
Ok, ¿podemos ver la pantalla? ¿Sí? Ya. Ok, empezamos. Entonces, lo que vamos a trabajar el día de hoy es acerca de la atención a la diversidad en el alumnado. ¿Ok? Ok. Listo. Permítanme, voy a poner en silencio a todos para que no nos confundamos. Ya, listo. Ok. Entonces, en general, lo que vamos a hablar hoy día es, nos va a ayudar a fortalecer los conocimientos sobre la atención a la diversidad del alumnado desde un enfoque inclusivo y de respeto a los derechos fundamentales de cada ser humano. El objetivo específico es brindar técnicas prácticas que permitan responder adecuadamente a las diferentes necesidades de aprendizaje de su alumnado. ¿De acuerdo? En el aula vamos, ¿qué es la atención a la diversidad del alumno? Antes que nada, antes de hablar sobre las condiciones, vamos a hablar qué es la atención a la diversidad del alumnado. Es el conjunto de acciones, de estrategias y de apoyos dirigidos a responder las diferencias individuales. Todo esto para garantizar la participación, el aprendizaje y la igualdad de oportunidades para todos nuestros estudiantes. Siempre hay que recordar que la diversidad como docentes nos impulsa a enriquecer la enseñanza para poder llegar a todos, ¿de acuerdo? La clave para atender esta diversidad del alumnado es la adaptación y la flexibilidad en nuestras aulas, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, tenemos varias mucha diversidad en el aula. Una de ellas es la discapacidad intelectual. Una de las técnicas muy utilizadas son el uso de apoyo visual y el material concreto. Esto consiste en acompañar todas las explicaciones con imágenes o con pictogramas. También podemos utilizar objetos manipulativos como juguetes o material concreto, o también podemos demostrar las cosas prácticamente, podría ser haciendo experimentos, ¿de acuerdo? Esto facilita la comprensión y la memoria de los estudiantes. Como ejemplo, les he puesto aquí una fotografía de que en la clase de matemáticas de las fracciones podemos utilizar y practicarla y desarrollarla con nuestros alumnos una pizza de cartón, y así ellos pueden ir comprendiendo con facilidad el tema de las fracciones. Otra técnica para la discapacidad intelectual es la fragmentación de tareas y la enseñanza paso a paso. Consiste en que las actividades que se van a dar se las dividan en pequeños pasos, proporcionando instrucciones claras y verificando la comprensión de todos los alumnos antes de continuar. Por ejemplo, si es que voy a desarrollar una actividad en la que deben escribir o redactar un párrafo sobre animales, antes de esa clase previamente se pide que traigan de casa, puede ser un animal, un peluche de animal o una fotografía de su animal favorita. Entonces en clase dividimos las partes a trabajar en 4 pasos. Podemos utilizar tarjetas en las que pongamos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces decimos, empezamos con el paso 1, que es escoger un animal, a ver qué animal escogieron, y todos da su animal en voz alta y decimos, ok, ahora procedemos a escribir. Escriban el nombre de su animal. Mi animal favorito es elefante, por ejemplo. Ya terminado ese paso, a la persona que tenga la discapacidad intelectual le podemos pedir que nos ayude a pasar a hacer un check de que ese paso ya esté realizado. Paso número 2, escribe dónde vive el animal. Igual utilizamos pictogramas o imágenes en las que les apoyamos y a que realicen el paso número 2. Cuando ya todos han escrito el paso número 2, procedemos al check del paso número 2. Y así con el paso 2 y el 3, que se escribe qué come el animal y también qué dibujo sale en el animal. Entonces todo esto reduce mucho la sobrecarga cognitiva y aumenta la probabilidad de éxito
para estos alumnos puntualmente que tengan algún tipo de discapacidad intelectual. ¿Ok? Recuerdo un caso especial de discapacidad intelectual leve en tercer grado que se frustraba mucho en las clases de lengua. Entonces, optamos por aplicar esta técnica de fragmentar las tareas y hacerlo paso a paso, lo cual le ayudó muchísimo a sobrellevar este impasse, y también nos apoyamos con un compañero. O sea, se hacían trabajos en pareja y nos fue muy bien con esta técnica. Es una técnica muy recomendada. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos encontrar en el aula? En nuestra aula también podemos encontrar el trastorno del espectro autista. ¿Ok? Una técnica muy buena para los autistas es el uso de apoyos visuales y la anticipación de actividades. Esto consiste en utilizar horarios visuales que permitan al estudiante saber qué va a ocurrir, qué debe hacer y en qué orden debe ser. Como pueden visualizar en la imagen, son pictogramas de paso a paso, podría ser igualmente, para que ellos vayan anticipando lo que viene y qué es lo que ya deben hacer. Todo esto, este horario visual apoya mucho para reducir la ansiedad y facilita la comprensión de la rutina y de las tareas. La anticipación y los apoyos visuales les proporcionan seguridad y favorecen la participación en el aula. ¿De acuerdo? Con esta técnica también tuve una oportunidad de aplicarla, ya que tenía una estudiante con autismo que le encantaba el recreo, estar en el columpio, pero cuando se acababa el recreo siempre tenía sus crisis, se frustraba, no quería entrar al aula. Entonces aplicamos la técnica de anticipar 5 minutos antes y mostrábamos la tarjeta del horario, de su horario visual, que era la siguiente actividad. Y la siguiente actividad justamente era arte. Entonces, como a ella le gustaba hacer mucho las cosas con plastilina, entonces nos ayudó mucho a sobrellevar este paso de nuestra alumna. ¿Okay? Otra técnica que se puede utilizar en autismo es el uso de intereses especiales. Por ejemplo, si tienes un estudiante que tú te das cuenta que tiene un interés especial en los dinosaurios, podemos hacer ejercicios de matemáticas o de lectura o de escritura enfocadas en los dinosaurios. ¿Okay? Por ejemplo, si voy a dar lectura, le hago leer sobre el dinosaurio verde. Si voy a dar escritura, le enseño los nombres de los dinosaurios y que realice la escritura de los nombres. Y para matemáticas podría hacer contar dinosaurios, que es muy divertido para ellos. ¿Okay? Entonces todo esto nos ayuda a aumentar su participación y la atención en clase, ya que estamos enfocados en su interés. ¿Okay? ¿Alguien tiene preguntas, por favor? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Gracias Por por favor, su pregunta. sí, quería consultarle. He tenido experiencias y quiero hablarle de un chico que tiene autismo y que eh, suele tener un comportamiento de gritar y taparse los oídos. Por favor, ¿cuál sería su recomendación? Con gusto, Alejandro. En este caso, pues estas crisis suelen presentarse cuando no logran regularse los chicos autistas. Entonces, el paso número 1 principalmente es mantener la calma, utilizar un tono de voz adecuado, siempre tener en mente y recordar que no son provocaciones, no son malos comportamientos, ni tampoco está desafiando al docente ni a la autoridad. Es que no logra regularse. Entonces es importante mantener la calma, como les decía. Inmediatamente reducir estímulos, puede ser luces, aglomeraciones o ruidos, lo que sea que tú notes que le causó malestar. Después de eso es muy importante decir pocas palabras. Por ejemplo, puedes decir: estoy aquí para ayudarte, en un tono de voz adecuado, y acompañes. Si tú notas que necesita un apoyo extra,
Hay ciertos niños que tienen unos juguetes de apego, entonces puedes pasar este juguete de apego que le ayuda a sentir paz, a calmarse y acompaña. Entonces aquí lo importante es apoyar en la regulación y procurar prevenir estos episodios. ¿Ok? Con eso, Alejandro, espero haber respondido sus dudas. Sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces continuamos. ¿Qué más podemos encontrar en nuestra aula? En nuestra aula podemos también encontrar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Una técnica muy buena para este déficit es el refuerzo positivo inmediato con economía de fichas. Esto consiste en reconocer y reforzar de manera inmediata las conductas adecuadas del estudiante. Podría ser una de esas conductas adecuadas: terminar una actividad, esperar su turno o mantener una atención durante un tiempo determinado. ¿Cómo se refuerza positivamente? Se le da una estrella o un punto en su tarjeta de logros. En esta imagen ustedes pueden ver, esta es una tarjeta de logros de economía de fichas. Se le va dando una estrella cada logro que esta persona haya alcanzado, para que posteriormente estas fichas pueden intercambiarse por una recompensa o un privilegio previamente acordado. Por ejemplo, si a este caso le gusta jugar con plastilina, podemos dar un tiempo, 10 minutos al final de la clase, o darle un espacio para que se juegue con plastilina. Así vamos reforzando y utilizando la economía de fichas. Entonces, todo esto aumenta la probabilidad de que estas conductas positivas se repitan. Entonces, esta es una técnica muy usada y muy buena. ¿Okay? La técnica número 2 es el uso de material concreto para regular el movimiento y la atención. Esto consiste en permitir al estudiante utilizar objetos manipulables o herramientas de autorregulación, como esas pelotas de antiestrés. Podemos poner también una banda elástica en las patas de la silla para que pueda regular el movimiento y pueda estar moviendo sus piernitas. Podemos usar plastilina o cojines dinámicos, ¿ok? Estos materiales ayudan a canalizar la necesidad del movimiento sin interrumpir el aprendizaje ni la dinámica del aula. ¿Okay? Entonces tú determinas, cuando te das cuenta y dices, por ejemplo, le ves que está golpeando el lápiz de la mesa, o está con sus piernitas que se mueve, o está con las manos inquietas de aquí para allá, no se puede quedar, no puede controlar los movimientos. Entonces esta técnica es muy, muy buena para ser utilizada, ¿ok? También tenemos en el aula, encontramos trastornos específicos del aprendizaje. Uno de ellos es la dislexia. ¿Okay? La técnica que podemos utilizar para la dislexia es la lectura guiada con apoyo. Esto consiste en utilizar una regla lectora para facilitar el seguimiento del texto. Como pueden ver en la imagen, la regla lectora marca el renglón que el niño debe leer y así le ayuda a no perderse y evita saltar palabras. Entonces esta es una buena técnica, ¿no?, para la dislexia. Continuamos con la otra especificidad, es la disgrafía. La técnica para la disgrafía es la escritura colaborativa. Es una estrategia de apoyo en la que el estudiante expresa oralmente sus ideas mientras alguien las escribe por él, ya que en la disgrafía la dificultad que tienen es en el escribir. ¿Ok? Entonces esto se utiliza cuando la dificultad motora de la que mencionaba, de la escritura, limita la capacidad del niño para demostrar sus conocimientos. Por ejemplo, él sabe la respuesta de la pregunta, digamos, hicimos una lectura y después damos que respondan dónde fue la actividad o cuáles son los personajes, y a esta persona le cuesta escribir. Entonces es mejor que alguien le apoye escribiendo. Puede ser el profesor mismo o puede ser un compañero que le dé este apoyo, ¿ok? Para la discalculia, que esto es en el tema de las matemáticas, de los números y de las operaciones, es
bueno emplear objetos físicos como bloques, como ven en la imagen, bases multibases, las regletas, las fichas o los ábacos para representar las cantidades y las operaciones matemáticas de forma visual y tangible. Les ayuda a comprender mejor. En el aula también tenemos el trastorno de la comunicación, ¿ok? Tal como el trastorno del lenguaje. La técnica para el trastorno del lenguaje son los apoyos visuales, los pictogramas, las imágenes o los esquemas para reforzar las instrucciones de la actividad que se va a realizar, ¿ok? En cuanto al trastorno fonológico, una técnica muy buena es el modelado verbal, donde el docente pronuncia correctamente la palabra sin exigir al estudiante que la repita de inmediato. Por ejemplo, si el estudiante dice, profe, ya vamos a salir al recreo, entonces el profesor, en lugar de decirle, no se dice profe, se dice profe, en lugar de hacer eso, le respondemos, oh, profe, ya vamos a salir al recreo. Sí, ya mismo salimos al recreo, ¿ok? ¿Te gusta jugar con la profe en el recreo? Entonces así vas interactuando y haciendo énfasis en la palabra, cómo se la modela verbalmente para que el estudiante o el alumno escuche y vaya interiorizando, ¿ok? En el trastorno de la fluidez, comúnmente llamada tartamudez, la técnica es el tiempo de espera. Se le da al estudiante el tiempo necesario para expresarse sin interrumpirlo y ni completar sus palabras. A veces uno tiende a ayudar, es decir, o a completarle las frases, pero es importante el tiempo de espera, esperarle hasta que pueda formar y verbalizar de la manera correcta, ¿de acuerdo? ¿Qué más encontramos en el aula? En nuestras aulas también encontramos discapacidades sensoriales y físicas. Una de ellas es la discapacidad visual. La técnica para la discapacidad visual es la descripción verbal. Quiere decir que como docentes explicamos de manera clara y detallada todo el material visual que estamos exponiendo o lo que estamos haciendo en clase, permitiendo que el estudiante acceda a la información a través de la audición. Todo explico, bueno, hoy día vamos a trabajar con esto y le hacemos que palpe, vamos a hacer todo a detalle, se le explica para que pueda recibir la información, ¿de acuerdo? En tanto a la discapacidad auditiva, la técnica es la comunicación multimodal, ya que se les dificulta el escuchar, entonces el docente completa las explicaciones orales con pictogramas para que vaya comprendiendo lo que yo voy diciendo, haciendo gestos o tal vez escribiendo ciertas palabras clave para que me vaya entendiendo, o si es que es el caso y este alumno sabe el lenguaje de señas, pues es lo ideal que se utilice el lenguaje de señas. Esto ayuda a facilitar la comprensión de todos los contentos, ¿ok? En tanto a la discapacidad física o motora, la técnica a utilizar es la adaptación de materiales y también la adaptación del entorno para que adecuando los mobiliarios, los recursos, las actividades para que el estudiante pueda participar de una forma autónoma. Ese es el objetivo, ¿no? Que el estudiante sea autónomo, que logre hacer las cosas por sí mismo. Entonces, para hacer esto podemos utilizar unas mesas adaptadas, podemos utilizar material de fácil manipulación, dispositivos de apoyo, todo para que se sienta cómodo nuestro alumno y logre
desarrollar el aprendizaje autónomamente, ¿ok? En nuestra aula también podemos encontrar altas capacidades intelectuales, ¿ok? Una de ellas es la sobredotación intelectual. La técnica para un alumno con sobredotación intelectual es el aprendizaje basado en proyectos, ¿ok? Se propone que el estudiante investigue y resuelva un problema real mediante un proyecto. Esta técnica le ayuda y le favorece mucho el pensamiento crítico, a su creatividad, a su autonomía y le ayuda a desarrollar habilidades de investigación que son muy buenas, ¿ok? Estimados docentes, si es que se cierra la clase, por favor volvemos a entrar con el mismo link, ¿de acuerdo? Para continuar. En tanto, ahora vamos a hablar sobre los talentos específicos. Pues la técnica para los talentos específicos es la mentoría. Esto consiste en brindar orientación y actividades que son guiadas por un docente o un especialista en el área en el que el estudiante destaca. Esto ayuda a potenciar su talento mediante retos acorde a su nivel, ya que destaca en algo, ¿no? Tiene algo especial que le ayuda a destacar a este alumno. Entonces es importante que le guíe. Podría ser, por ejemplo, un alumno que destaca mucho en lectura o destaca mucho en exposiciones, es muy verbal, entonces podemos guiarle para que este estudiante haga declamaciones, haga discursos, exponga. Entonces podemos guiarle por ese lado para que desarrolle sus talentos específicos. Ok, también podemos encontrar en nuestra aula diversidad en cuanto a factores sociales, culturales o lingüísticos, ¿ok? En cuanto a los factores sociales, podemos encontrar un alumno que se incorpore de una forma tardía al sistema educativo. Entonces, la técnica que le ayudaría a este alumno es el plan de nivelación individual. Esto consiste en evaluar los aprendizajes previos del estudiante y diseñar actividades de refuerzo para ayudarle a que se integre al grupo y que vaya al mismo ritmo, ¿de acuerdo? También tenemos la diversidad cultural. La técnica que le ayudaría a esta diversidad cultural es el aprendizaje cooperativo, ¿ok? Se organizan equipos de trabajo donde los estudiantes comparten sus experiencias y aprenden de ellos. O sea, uno comparte cómo se vive en su cultura, el otro podemos trabajar, por ejemplo, en tradiciones y así comparten diferentes tradiciones de las diferentes culturas, ¿ok? Vamos a quedarnos hasta ahí porque ya está por cerrarse la reunión. Voy a cerrarla para que otra vez, por favor, se conecten y continuar con el taller, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, se conectan, ¿de acuerdo? Voy a cerrar el taller porque está por apagarse, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí, está. Ya, listo, está bien. Sí.